Shalem Aleichem, Ubrajo, toda Rabá Yeshua Mashiach. Abacadoros, te pido por todas las personas que hoy pudimos entregar el tratado, compartir, toda Rabá Yeshua Mashiach. Ahora estuvimos allí cerquita, allá cerquita, en la montaña. Ahora nos vamos a hacer otra labor, a seguir haciendo la labor. Entonces seguimos caminando. Por eso nos llaman el camino. Los discípulos verdaderos caminaban, ¿ve? Y está escrito de que ellos llevaban lo único que llevaban era la disposición, la obediencia a Yeshua Mashiach. Entonces, hay que guardar los mandamientos, y también si Él da una orden hay que obedecerla. No poner, hay en este caminar, muchos piensan que como ya fue abolida o transgredida los mandamientos, o sea que ya no se necesita guardarlos, hay que guardarlos, porque con esa mismo él no vino a quitar o a abolir, sino vino a enseñarnos, a interpretarnos, a darnos la interpretación verdadera y el cumplimiento y cumplir el compromiso. ¿Ven? Vemos que Yeshua Mashiach nos enseña que cuando Él les dijo a unos también discípulos que iban así como voy yo, iban caminando, ya iban a guardar el Shabbat, o sea el día de reposo, y se le apareció Yeshua. Ya había muerto y resucitado, se le apareció ya resucitado. ¿Qué sucedió? Que Yeshua HaMashiach les empieza a hablar, a compartir de qué, del mensaje del reino. ¿Y cuál era el mensaje? Les empezó a hablar de los profetas, les empezó a hablar del Taná, de la Torá, o esos mandamientos, también les hizo recordar los mandamientos. Y después, cuando ellos llegaron a la casa, lo invitaron a guardar el Shabbat, el día de reposo. Le dijeron que compartieran con él, o sea, que ellos compartieron con él y se dieron de cuenta que era Yeshua. Fue cuando él partió el lejen, el pan y el vino. El lejen, más que todo el pan, ¿ve? Y la comida y todo. Él le dio a entender que él era Yeshua, que le estaban enseñando. Y después se fue Yeshua a otro lado a enseñar a otros discípulos. ¿Qué sucedió? Que ellos decían que sí sentían en su corazón, cuando iban caminando, sentían en su corazón que le ardía con fervor, o sea, como una llama de amor y de ahabá y de hambre de la Torá, de la Escritura. Entonces, aquellos que no están dispuestos a cumplir, que dice que no hay que cumplir, ¿ve? Los mandamientos. Entonces, Yeshua él les decía a ellos, él les dijo a ellos, lo que está en la Torá, o sea, en la Escritura, más los profetas, habla de quién, de Yeshua, del Mesías. ¿Ve? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que vemos que nuestro Rabí Yeshua fue a traer la restauración, ¿ve? A traer el reino, ¿ve? ¿Y cuál es ese reino? No es este reino plano que ustedes ven, es el reino de la Nueva Jerusalén, que habla en el libro de Revelación, Apocalipsis, capítulo 21, ¿ve? Entonces,
Y Él vino también a decirnos que los mandamientos son importantes. Y ese primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Jehová, el Creador, con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. ¿Y sobre qué? Sobre todas las cosas. Y el segundo, la Javá, amor al prójimo. ¿Ve? Si cumplimos estos dos, nos va a dar fuerza para cumplir los otros 10, porque en total son 12. Entonces, ahí nos damos de cuenta que es importante. ¿Ve? ¿Por qué? Porque es lo que Él entregó en el monte Sinaí. Él no quitó eso, no lo abolió, sino lo único que quitó y abolió fue los sacrificios de animales que se hacían en el templo. No es más. De resto, está vigente. ¿Ve? ¿Ve? Entonces, ahora, muchos piensan que él no es hebreo, israelita o yehudí. Pues él es hebreo, israelita, yehudí, ellos hablaban hebreo. Y bueno, los Talmín, los primeros discípulos, ellos sabían que el mensaje para darlo no iba a ser fácil, sino iba a ser un compromiso importante y eso es hoy en día. Estamos pasando por lo mismo. ¿Ve? Entonces, dependemos de quién, del reino, de nuestro abacado Yeshua Mashiach. Pero también está esperando que nos movamos, no solamente orar. Hay que orar, sí, pero también hay que actuar, movernos. ¿Ve? Entonces, porque las bendiciones están ahí. Entonces, Devarim 28 nos habla y nos dice que si cumplimos los mandamientos y obedecemos, hay consecuencias de bendición a la obediencia. Pero también, si desobedecemos, hay consecuencias de la desobediencia. O sea, eso es lo que nos está enseñando. Entonces, vamos a dar el mensaje, a conseguir más tratados que quedaron en la posada, donde nos dan la posada, toda la base de Mashiach. Y bueno, te pedimos, Padre, en esta hora por los discípulos, los Tanim, por los Ajin, Ajot, Javerín, Javerón, aquellos que se esfuerzan, aquellos que están pasando por dificultades económicas, no solo económicas, en la salud, en lo espiritual. Seas tú fortaleciéndolo y fortaleciéndola, así como lo has hecho con mi esposa y conmigo. Y toda Rabá Yeshua Mashiach, que me has dado estos días fuerza y salud para poder hacer esta labor. Toda Rabá, porque ya nos va a mover. Estamos esperando que tú empreses todo para poder seguir haciendo la voluntad del Abba, donde Él nos quiera llevar. Estamos clamándole para ir a las montañas. Sí, a las montañas. A las montañas. Entonces, bendecimos a los hermanos también que nos han ofrecido el lugar, esa tierra que es tuya. Hay mucho por hacer, mucha es la miel, pero poco los obreros que quieran recoger la mía, ¿ve? Pero hay que hacerla. Padre, bendice a cada uno. Pido por Yair Cárdenas, guárdalo, protéjalo, a su esposa, a su familia, Carolina Garzón, a Amy, a Sara, a Ariana. Bendice a tus discípulos, Yeshua Mashiach. Pedimos también por Micael, estás dándole sanidad, refugio hermano, al Cabel Barujú, y su esposa también, fortalezca, los bendice a su familia también, que están allá en República Dominicana. Guárdalos de todo mal y peligro. También los hermanos, Johanan, Rosa, guárdalos, protéjalos.
Yeshua HaMashiach, Kadosh Baruj Hu, Shomer de Israel, Kadosh Baruj Hu, Moreno Olam, Dejate, Bodek, Yeshua HaMashiach, Ben David. Te pido también por cada persona que se les ha compartido, que nos esforzamos a dar buen testimonio de aquellos que están esperando bendiciones, que hay que examinarnos también en qué estamos fallando, porque también debe haber cosas que estamos fallando. Entonces, Togar va, Yamashia, Kadosh Baruj Hu, no tu rajen, tu jefe, tu gen, tu favor no merecido. Entonces, nosotros pedimos las ayudas o las donaciones, limosnas, más llamadas o conocidas como ofrendas o diezmos. Cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué hay que examinarnos? Porque pues debe haber de pronto algo que estamos transgrediendo, un mandamiento, y está reteniéndose la bendición, porque ya somos bendecidos antes de la fundación del mundo. Entonces, eso es así, ¿ven? Si viene el enemigo por un camino, por 7 caminos subirá. Él nos guarda en todo momento, pero también debemos de prepararnos, alistarnos y también examinarnos en Teshuvá, en arrepentimiento, ¿ven? Constantemente. Así como Yeshua, así está en primera de Yohanan, Juan, capítulo 2, que Él intercede y que el Yohevah sabe que somos pecadores, pero somos redimidos por la sangre de Yeshua HaMashiach, pero no solo porque somos redimidos o lavados, porque Él ya nos perdonó, podemos seguir haciendo cosas que no le agradan, no, sino que Él nos está enseñando que debemos de, como le dijo a la mujer samaritana, como le dijo a la mujer que le iban a apedrear, le dijo: vete y no peques más. ¿Qué sucede? Que a veces se nos olvida, o el enemigo, el adversario, se nos hace olvidar que no hay que pecar más. Entonces hay que orar, ayunar, vigilar, llorar para que no entremos en tentación. ¿Ve? Él dio las armas, dio la forma de interpretación y cómo poner en práctica. Él dio una Torá a un pueblo, pero un pueblo sencillo, y Togar va, Yeshua HaMashiach. Entonces, hay muchísimas ramas, pero Él es la savia, y la Torá, el Baba, el Padre, es la raíz. Entonces, muchos, si no obedecen, serán cortados, serán gajados. ¿Ve? Entonces debemos de dar frutos, y esos frutos es de arrepentimiento, de Teshuvá, y ese es el mensaje que daba a los también discípulos, ¿ve? Y no volver a pecar más, ¿ve? Dice que el que robaba, pues no vuelva a robar, sino labore, ¿ve? Él nos dio las manos, todo, para laborar, pero no está hablando de laborar en Egipto o en las ciudades. Él está diciendo laborar en el campo. ¿Por qué en el campo? Porque en el campo tú puedes estar conectado, puedes estudiar la Torá, puedes guardar todos los mandamientos, si quieres guardarlos. Pero en la ciudad no se va a poder. Es mayor esfuerzo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la mayoría quieren todo lo fácil, y no, eso no es así tampoco. ¿Ve? Hay que hacer como las hormigas. ¿Ve? Él nos dio talentos y dones, y esos dones y talentos hay que saberlos aprovechar.